Bien, tenemos ahora este problema. Es un problema que nos pide calcular patrones, ¿no? Patrones de comportamiento. Entonces nos pide calcular el área sombreada al paso n igual a 6 y nos pide que sí podemos calcular el área del triángulo enésimo. Sabemos que el cuadrado tiene lado 2, ¿no? Entonces, una primera cosa que podemos observar es que estos puntos que tenemos aquí son los puntos medios. Entonces podemos pensar en una división del cuadrado en 4 partes. Entonces sabemos que el área del cuadrado, el área total del cuadrado, en este caso va a ser 2 al cuadrado, que es 4, ¿no? Entonces tenemos que el área total es 4. Muy bien. Entonces, por ejemplo, el área del primer triangulito es la mitad de un cuarto del cuadrado total. Fíjate, si nosotros pintamos estas líneas amarillas, dividimos al cuadrado en 4 partes iguales. Si pintamos la diagonal de uno de los cuadrados, dividimos al cuadrado en 2 partes iguales. Entonces, el área sombreada en el primer paso es la mitad de un cuarto del área total, es decir, un octavo del área total, ¿no? Fíjate, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, ¿no? Entonces, si ponemos el área del triángulo 1, pues es un octavo del área total, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos calcular el área del siguiente triángulo, el área del triángulo 2, vamos a ver. Vamos a pintar aquí vamos a ejecutar el mismo procedimiento. Dividimos este cuadradito que tenemos aquí en 4 partes y sabemos que esto va a representar, o sea, esta parte de aquí, esta de aquí, es un octavo del área del cuadrado total. Ahora, si lo ponemos como este cuadrado que estamos viendo al frente, el más grande, es el cuadrado 1, y este cuadrado que tenemos aquí es el cuadrado 2, sabemos que el área del cuadrado 2 representa, ¿cuánto representará? Pensemos, ¿no? Entonces, estamos casi seguros que es la mitad del área del cuadrado 1. ¿Por qué? Vamos a ver. Si nosotros regresamos al cuadrado 1 y pintamos estas líneas, sabemos que tenemos este pedazo de aquí, 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 y todos estos pedazos que tenemos aquí son iguales. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedazos iguales. Entonces, de esos 8 pedazos iguales, el cuadrado 2 ocupa 4 pedazos. Entonces, ocupa 4 de 8 pedazos iguales. Entonces, por lo tanto, el área del cuadrado 2 tendrá que ser, este es el cuadrado 2, el que estamos viendo de esta forma, y representa la mitad del área del cuadrado 1. ¿Vale? Entonces, el área, este vamos a llamarlo triángulo 1, entonces el área
del triángulo 1, aquí en lugar quizás de poner área total, vamos a ponerle área del cuadrado 1. Entonces, el área del triángulo 1 va a ser 1/8 del área del cuadrado 1. Entonces, lo que podemos decir es que el área del triángulo 2 va a ser 1/8 del área del cuadrado 2. Pero el área del cuadrado 2 es 1/2 del área del cuadrado 1, ¿no? Entonces tenemos aquí 1/16 del área del cuadrado 1. Vayámonos con el triángulo 3. Si repetimos el proceso, el área del cuadrado 3, ¿cuál va a ser el cuadrado 3? Este que vemos aquí, el chiquitín, va a ser la mitad del área del cuadrado 2. Entonces el triángulo 3, otra vez, va a ser 1/8 del área del cuadrado 3, que a su vez es la mitad del área del cuadrado 2. Entonces tenemos 1/16 del cuadrado 2, pero el área del cuadrado 2 es 1/2 del área del cuadrado 1. Entonces tenemos 1 en 32 por el área del cuadrado 1. Si nosotros nos damos cuenta, esto es 1 entre 2 al cubo por el área del cuadrado 1. Esto es 1 entre 2 a la cuarta por el área del cuadrado 1. Esto es 1 entre 2 a la quinta por el área del cuadrado 1, ¿no? Entonces, fíjate qué es lo que tenemos. Tenemos 1 entre 2 al cubo por el área, o sea, encontramos que aquí tenemos un 3 relacionado con un 1, un 4 relacionado con un 2, un 5 relacionado con un 3. O sea, si tú quieres el área del triángulo enésimo, pues simplemente pones una potencia de 2 y lo que haces es tomar el subíndice de la t y le sumas 2. Y eso lo multiplicas por el área del cuadrado 1. Si te fijas, el área del cuadrado 1 es 2 al cuadrado, entonces esto te queda 2 al cuadrado entre 2 a la n más 2. Y vamos a poner una línea de división para no confundirnos. Y esto es 1 entre 2 a la n. Entonces el área del triángulo enésimo es 1 entre 2 a la n. Y es cierto, ¿no? El área del triángulo 1 va a ser 1/2. El área del triángulo 2, en efecto, va a ser 1/4. El área del triángulo 3, en efecto, va a ser 1/8 y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, si tú quisieras calcular el área de la espiral completa hasta el paso enésimo, ¿qué tendrías? Tendrías el área del triángulo 1 más el área del triángulo 2, así sucesivamente, hasta área de triángulo enésimo. Entonces eso te queda 1/2 más 1 entre 2 al cuadrado, etcétera, hasta 1 entre 2 a la n. Puedes factorizar 1/2, 1 entre 2 a la n menos 1, y aquí puedes utilizar la fórmula de la suma geométrica, ¿no? Entonces tienes 1/2. Entonces acuérdate, tomas 1 menos 1 entre 2 a la n, es decir, tomas el último y le sumas 1 a la potencia, entonces te queda 1 entre 2 a la n, y divides entre la diferencia de 1
el valor común o la base de cada uno de los sumandos, que en este caso es 1/2. Pues, curiosamente, te queda 1/2 por 1 menos 1 entre 2 a la n, todo eso entre 1/2, ¿verdad? 1 menos 1/2 te queda 1/2. Este medio se cancela con este de acá y te queda 1 menos 1 entre 2 a la n. Si tú quisieras calcular el área sombreada hasta el paso 6, pues simplemente pones n igual a 6, entonces te queda 1 menos 1 entre 2 a la 6 y ese sería el valor del área sombreada al paso n igual a 6.